la prioridad. Yo me engancho en la línea de transmisión y pago por eso. Y hay clientes no regulados que hacen su transacción directa, pero que en un sistema son los últimos, porque son los grandes, los que tienen backup, los que se pueden apoyar. Ahora, nosotros deformamos el concepto de clientes no regulados, porque en este país habían grupos que tenían líneas, que tenían subestaciones y se integraban a las redes. ¿Por qué razón lo hacían? No era por no regulado, era por prioridad del servicio. No era un problema de precio, era prioridad del servicio. Y eso fue lo que interpretamos como cliente no regulado. Ahora nosotros tenemos un cliente que compra barato, se integra a la línea, compra menos energía que una distribuidora, pero al final al generador le compra mucho más barato, tiene energía a veces a la mitad del precio mío, y en el fondo, en ese juego, hay una transferencia de renta que yo estoy seguro que termina pagada en aduana. De hecho, yo he dicho varias veces que una de las cosas impresionantes es que la distribuidora, en lugar de reaccionar, tiene clientes no regulados. Es un negocio de capa perro, porque el negocio es que yo compro caro y vendo barato. Entonces, ahí hay un problema que tiene una implicación sobre la línea de transmisión y que tiene que ser enfrentado. Pero el problema no regulado es un problema que tiene que ver con la distribución y tiene que ver con un sistema que se sostiene sobre la solidaridad nacional. Porque el sistema eléctrico se sostiene sobre esa premisa de que todos estamos unidos y de una manera u otra nos apoyamos. Y el cliente no regulado introduce un elemento cuyo costo para finanzas todavía no ha sido adecuadamente evaluado. El otro punto que quería señalar es el segmento de la distribución y la comercialización, y me alegró mucho escuchar la exposición del profesor y escuchar también la manera un poco simple, la manera simple como, obviamente con una tradición diferente, como Perú enfrentó y como que ha resuelto eso. Recuérdense que lo público no tiene doliente, que lo público está hecho para asaltar. ¿Y dónde se expresa más? ¿Dónde que más se expresa eso? En el segmento de distribución y la comercialización. Nosotros entendemos que, bueno, que la energía, eso me toca a mí, eso es parte del proceso de distribución en la sociedad dominicana. Y el hecho real es que desde el Estado se ha justificado, no a mí que pago, sino al que no paga. De hecho, la empresa eléctrica hasta hace muy poco tiempo, y eso es una de las cosas que ha cambiado, tenía un discurso en favor de los que no pagan, una justificación permanente al que no paga. Entonces, eso ha afectado en esta cultura dominicana, eso ha afectado considerablemente la parte de distribución. Y todo el desarrollo de la generación, de una generación cara, que entró la generación y se expandió antes que la distribución, ha complicado el problema de la distribución. El hecho es que cuando uno se pone a ver la cosa, yo sé que los distribuidores entienden que se ha mejorado mucho, pero sigue siendo un segmento muy conflictivo. Ahora hay un plan de ir mejorando, aumentando el número de clientes, los clientes 24 horas, etcétera. Pero en honor a la verdad, del dicho al hecho, hay un trecho. Y para cubrir ese trecho hay que tener tres cosas: superación del miedo al cobro del servicio. Y en eso hay que reconocer que hay un cambio en el sector, hay un cambio radical en el sector. La autoridad del sector está tirado a la calle en medio diciendo hay que pagar la energía. La segunda cuestión es una mejoría en las empresas. Y en esto yo lo digo así medio en broma, pero hemos tenido americanos y españoles y hemos tenido dominicanos y después tuvimos peruanos y hemos tenido dominicanos, tenemos chilenos, como que ahí la cosa, eso tiene que verse resultados más concretos. Pero hay un tercer elemento y es la inversión. Nosotros creemos que con solo decir hay que pagar, la gente va a pagar. La distribución requiere inversión, sobre todo
hay serios problemas en las redes, muy serios problemas en las redes, porque es una red donde es vieja y donde mucha gente se ha podido enganchar. Entonces, ahí hay un tema serio en el sector y que yo supongo que lo van a contemplar en el plan de expansión. Se hablaba de que hace algunos años que necesitamos 400 millones, después 600 millones, ahora se habla como de 900 millones, 300 por distribuidora. Y en honor a la verdad, el sistema tiene 150 millones de dólares de un préstamo, que es lo que se está ejecutando. Y no debemos perder de vista que en la medida en que podamos hacer inversiones importantes de distribución, en esa misma medida podemos ir mejorando el sistema. Y es una cosa interesante, no vayan ustedes a creer que yo tengo una obsesión con esta cosa, pero con cualquiera de los proyectos hidroeléctricos pudimos haber resuelto prácticamente el problema de distribución. En fin. Sí, como que, no sé si me puede explicar, como que hay algo entre nosotros que no está bien. El segundo problema que está en la distribución es el problema de la tarifa. Nosotros no vamos a tener energía barata nunca. Somos una isla, importamos tecnología, bienes de capital y combustible. Somos un país de ingreso medio, eso quiere decir que a los costos normales de los sistemas de generación de eléctricos tenemos que añadir los problemas de transporte. Pero recuérdense que dentro de una sociedad donde la ley genera derechos, parte de los derechos es que yo me engancho de la red y eso no es ilegal, pero el otro derecho es que no se me puede modificar la tarifa. El Estado en estos últimos 50 años ha tenido un miedo terrible a cobrar energía, un miedo terrible a ajustar la tarifa y un miedo terrible al desabastecimiento. Y eso es un sistema de ecuaciones que sencillamente no tiene solución. Entonces, ¿qué ha pasado con el sistema tarifario? El sistema tarifario fue claramente establecido en la ley. Y comenzamos con un sistema tarifario en el proceso de capitalización, que se iba a desmontar. En el 2002 modificamos el sistema tarifario, pero introdujimos el PRA. Así que ahora la tarifa es más racional, pero tiene el PRA. Y el PRA eran 700,000 clientes. Después decimos, bueno, vamos a ajustar el sistema tarifario.